En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, le dan la bienvenida a Jenny González Muñoz, con su trabajo titulado Recreaciones socioculturales desde el confinamiento en tiempos de pandemia. Jenny González es profesora visitante de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Es doctora en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe de la UPEL-IPC, magíster en Memoria Social y Patrimonio Cultural en la UFPL en Brasil, licenciada en Artes UCB, postdoctorado en Historia de la UPF Brasil y postdoctora en Pedagogía Militar de la UMBB, docente, editora e investigadora. Antes de dar inicio a esta conferencia, quiero extender un gran saludo y mis felicitaciones por esta extraordinaria iniciativa que se ha extendido a lo largo de varios años al comité organizador del cuarto encuentro de Entre Líneas, Entre Saberes y Educación a Distancia, organizado por el Instituto Pedagógico de Caracas. De igual manera, saludo cordialmente a la subdirectora de Investigación y Posgrado, doctora Zulay Pérez, la coordinadora de posgrado, doctora Laura Mendoza, y asimismo a la coordinadora de investigación del Instituto Pedagógico de Caracas, doctora Arismar Marcano. Yo, como integrante del Centro de Investigación Cultural Mariano Picón Salas, CIMAPISA, y también como integrante de la línea de investigación Rescate, Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible Latinoamericano y Caribeño, del Instituto Pedagógico de Caracas, me siento muy grata por la invitación y desde este rincón espero poder contribuir un poco con mis experiencias y proyectos que estoy desarrollando actualmente desde Minas Gerais, Brasil. La charla que compartiré con ustedes en esta ocasión se intitula Recreaciones socioculturales desde el confinamiento en tiempos de pandemia. La pandemia contemporánea COVID-19 ha sido un duro golpe para la salud, tanto física como mental, de personas y sociedades, quienes a lo largo del mundo se han visto en la necesidad de repensarse desde una nueva realidad que, aunque en una supuesta transitoriedad, se ha instalado en las temporalidades inciertas de cada contexto, los tiempos de confinamiento dentro de la rigidez de la experiencia que cada quien ha sentido, aunque no siempre bajo la premeditación, ha encontrado en las cotidianidades nuevas formas de encarar la vida, desde un encierro habitacional que ha conseguido colocar al humano social frente a frente consigo mismo. En todo este proceso, el sentido de la enseñanza como aproximación epistemológica vinculada a la cultura y al arte ha sido significativo para afrontar desafíos no solo en cuanto al uso de las tecnologías en educación remota se refiere, sino también a la apertura hacia otras posibilidades de intercambio de saberes, despertando el interés por conocimientos en otras realidades, en el ámbito sociocultural, bien como foco de investigación académica o desde la perspectiva de la aproximación a artistas y sus creaciones contemporáneas. Desde esta breve introducción quiero compartir con ustedes 2 casos concebidos en tiempos de pandemia. El primero es el seminario Registro, Documentación y Archivo del Patrimonio Cultural Inmaterial, fundamentado desde la preocupación por la vulnerabilidad de manifestaciones y sus propias creadoras y creadores en cuanto a la salvaguardia y protección de los patrimonios vivos, de los llamados tesoros vivos, en una visión desarrollada desde Brasil, en mi condición de profesora visitante de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais, y luego extendida a Alemania, concretamente en la Universidad de Heidelberg, contando en este último caso con la presencia virtual de las doctoras Noemí Frías y Robimar Serrano, quienes en su rol de mediadoras, haciendo uso de sus grandes conocimientos en el área de la cultura, identidades, patrimonios, costumbres y tradiciones, como fuentes de desarrollo de los pueblos latinoamericanos y caribeños, a lo que habría que agregar el factor del conocimiento tecnológico para la enseñanza de manera remota, constituyen una excelente extensión para abrir mayores posibilidades al diálogo intercultural.
Entonces, este seminario, Registro, Documentación y Archivo del Patrimonio Cultural Inmaterial, reflexiona sobre las aproximaciones a las diversas expresiones culturales desde la perspectiva del patrimonio cultural en sí, cuando se han focalizado en clasificaciones basadas en su carácter duradero en el tiempo, enfatizadas en su materialidad y también en aquello más efímero, sostenido en expresiones y manifestaciones que cobran vida a partir de las concepciones culturales tradicionales orales, cuyo corpus es el propio ser humano, el propio creador. Tanto muchos bienes o manifestaciones del patrimonio cultural material como del inmaterial pueden contener elementos vinculantes uno con el otro, como puede ser el caso de un determinado instrumento musical, por ejemplo, el cual es material por su estructura, pero a la vez es inmaterial desde la percepción de la música que emite. Un caso que a mí me gusta señalar mucho en estos ejemplos es el de la maraca, que la maraca es un instrumento musical, es un patrimonio, vamos a decir así, un bien de la cultura material, que podemos hacerle una lectura para su registro, documentación y archivo a partir de la utilización de los materiales con la que está construida, estos materiales de dónde parten, también hacer una lectura del contexto en el cual se encuentra en el entorno donde se encuentran estos materiales, que puede ser, por ejemplo, cáscara de árboles, diversas maderas, a veces hay maracas que están hechas con cueros de diversos animales y las semillas que están dentro de ella para proporcionar el sonido típico de la maraca, el palo con el que se agarra, la forma de la maraca, porque también las maracas no todas son iguales, no todos los tamaños de las maracas son los mismos, y eso también entonces tiene que ver con el sonido de ese instrumento musical en sí, y esas son características que tiene la maraca como instrumento musical desde los elementos de la cultura material. Pero desde los elementos de la cultura inmaterial, entonces ella es un instrumento que hace posible la puesta en escena de un determinado tipo de música, un acompañamiento a un determinado tipo de música, una voz determinada, una canción. Pero a su vez la maraca, ella no solamente es un instrumento musical en sí, ella también tiene características, depende el contexto, la temporalidad, el uso tradicional y de costumbre. La maraca entonces ella no funge como un instrumento musical, sino como un elemento que forma parte de la vinculación del chamán o de la curandera o curandero en la ritualización de los mitos de sanación de diversas comunidades étnicas, no solamente ancestrales, de lo que llamamos el Abya Yala, un término caribe cuna que puede ser entendido como continente en expansión al referirse a todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia, a lo que nosotros incluiríamos el Gran Caribe, en lo que llamamos contemporáneamente la América Meridional. En este sentido, entonces, la maraca, ella no funge, como ya dije, en instrumento musical, sino que es un elemento importante para que el chamán o la curandera, la persona que va a hacer la ritualización de sanación a la persona que está enferma, pueda comunicarse con los espíritus que se han hecho parte de la vida de la persona, de ese cuerpo de la persona, que están insertos en ese cuerpo de esa persona, y que son los que le están dando unas características de persona enferma. Porque bajo algunas premisas de diferentes cosmovisiones ancestrales originarias, las enfermedades no son otra cosa que espíritus malos que se alojan en el cuerpo de la persona. Entonces, para ello tiene que haber un ritual de sanación que está dictaminado por ciertos mitos de sanación, y en esa ritualización, es decir, la escenificación del mito, pues se hacen uso de diversos elementos que forman parte de esas ceremonias, pero que forman también una cierta configuración en cuanto a la
facilitación del medium para sacar esos espíritus de la persona que está enferma y conseguir su sanación temporal o definitiva. Entonces la maraca aquí no es un instrumento musical, la maraca es un instrumento netamente simbólico, que también tiene esas dos lecturas, una lectura material a partir de lo mismo, de los materiales, de las formas, es decir, lo sólido de ella como tal, pero la simbología que ella tiene, la representación simbólica, lo que ella representa para esa ceremonia, es la parte inmaterial de ella. Es otra lectura que se da, fíjense ustedes, a un mismo elemento de la cultura material. Entonces, a la hora de hacer un registro, documentación y archivo de este tipo de bienes o de manifestaciones culturales, de patrimonios culturales, materiales o inmateriales, esa materialidad, esa inmaterialidad, la línea divisoria de ellas es muy fina, por lo tanto a veces se confunde una con la otra, lo que no es del todo malo, pero no cabe decir que es desventajoso, pero que sí se debe tener en cuenta la persona como constructora de estos elementos y todo lo que significa la inmaterialidad desde el punto de vista simbólico de los objetos que forman parte de las configuraciones culturales de los pueblos. También tenemos otros detalles que pudiésemos mencionar en este caso, como las danzas rituales, las danzas ceremoniales, la ritualización de mitos a partir de la extensión de la visión cósmica del mundo, tanto en sociedades ancestrales como en todas las demás, incluso las urbanas contemporáneas. Fíjense ustedes que nuestras sociedades contemporáneas occidentales u occidentalizadas todavía celebran en muchos casos los 15 años de las chicas, que no es otra cosa que el tránsito de la niña a la mujer. Entonces esa es una ceremonia bien ritual que se hace abordada de diferentes maneras de acuerdo a las culturas, a los momentos, a los contextos, a los entornos de los actores sociales que forman parte de esos procesos. Entonces, a partir de toda esta serie de configuraciones, se devela la interrogante en este seminario, en todo lo que va a tocar, lo que toca este seminario como tal. Por ejemplo, la interrogante: ¿dónde colocar el patrimonio cultural inmaterial? ¿Cómo colocarlo para que logre subsistir a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo hacer para crear alternativas concretas que velen por la salvaguarda, la protección y la conservación de estos patrimonios cuando esos patrimonios son seres humanos? Esos seres humanos lo construyen y sobre todo ellos son los que lo detentan. En todo este proceso juega un rol esencial el humano por ser portador de la cultura inmaterial, lo que está íntimamente relacionado con la memoria sociohistórico-cultural de los pueblos, conllevando a estrategias determinadas de conservación y salvaguarda de ese patrimonio cultural inmaterial humano. Entonces es pertinente preguntarse también cómo prevenir del olvido de alguna manifestación cultural o un idioma en peligro de extinción. Contemporáneamente, si observamos el panorama internacional global plagado de conflictos bélicos, migraciones en masas y grandes contaminaciones, ¿cómo se preserva el patrimonio cultural inmaterial? ¿Qué alternativas deben ser utilizadas para su defensa, para su salvaguarda? Y desde allí, ¿cuáles soportes debemos usar para resguardar la memoria de esos patrimonios? El espacio del seminario Registro, Documentación y Archivo del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene entonces el objetivo de abrir camino para el análisis, reflexión y discusión en relación a esas y otras situaciones donde un pertinente registro, una documentación acertada y un posterior archivo son imprescindibles para no perder nuestra identidad cultural. Yo en ese tipo de preocupaciones en cuanto a la pérdida del patrimonio cultural inmaterial, las vulnerabilidades que se presentan en ese tipo de patrimonios y en relación a todos estos problemas mundiales que se están planteando
con la pandemia COVID-19, y no solamente mundiales a nivel de sociedad, sino también mundiales a nivel de individuo social. Comencé a hacer una serie de reflexiones y eso dio como un producto, un prefinal, vamos a decir así, un video que coloqué en mi canal YouTube, Jenny González, que habla sobre las vulnerabilidades del patrimonio cultural inmaterial en tiempos de pandemia COVID-19, y allá hago una serie de reflexiones. Pero para llegar a estas reflexiones, que ya diré más adelante, se debe pasar por un camino, y para esas reflexiones que coloco yo en el video, que están emparentadas con las interrogantes que dijimos hace un ratito, se debe pasar por un camino en que este seminario inicia con aproximaciones epistemológicas sobre el patrimonio cultural en sí, el marco legal internacional del patrimonio cultural inmaterial, el registro, documentación y archivo de las manifestaciones de la cultura inmaterial como aspectos imprescindibles para su conservación, a partir de su inclusión y trabajo en distintos soportes de memoria, hasta llegar al análisis de las vulnerabilidades del patrimonio cultural inmaterial, desde lo cual inevitablemente estamos pensando en la memoria y en el olvido. En este sentido, por ejemplo, vemos que en esta época de pandemia COVID-19 han sido muy vulnerables las personas mayores, los ancianas y ancianos, quienes son generalmente los que sostienen buena parte de las memorias colectivas y sociales de sus comunidades. En ellas descansa la sabiduría ancestral, y también a veces nos topamos con una serie de otras problemáticas, como son las distintas enfermedades que aquejan a nuestras etnias ancestrales, a nuestras poblaciones campesinas y tradicionales, e inclusive urbanas en la parte la parte periférica, como es la violencia, la marginalidad económico-social, el hambre, que aunque no sean contabilizadas por las grandes instituciones internacionales como pandemias o epidemias, en el contexto de la realidad social pudieran ser consideradas así, lo que se agrava aún más en esta pandemia COVID-19. Entonces, en este primer momento, se abre paso para el análisis, el debate y la reflexión sobre las vulnerabilidades del patrimonio cultural inmaterial en cuanto a las medidas para su salvaguarda y los desafíos que tenemos frente a nosotras y nosotros en estos tiempos de pandemias y todos los que vendrán. En ese video que yo les digo, yo hago una serie de reflexiones para dejar esas posibles respuestas al aire para ser pensadas y repensadas en esas vulnerabilidades que tienen nuestros patrimonios culturales inmateriales cuando descansan en esos tesoros vivos, porque realmente esta pandemia sabemos que no es exclusiva de las personas ancianas, pero sí ha atacado fuertemente a estas personas, y cuando muchas veces ellas son las garantes de las memorias colectivas y memorias sociales de sus diversas etnias o diversas comunidades. Por ejemplo, si el último hablante o la última hablante de un idioma ancestral muere, ¿qué pasa con ese idioma? El idioma también muere si no ha sido previamente registrado, documentado, colocado en soportes de memoria, en soportes sólidos, físicos, como grabaciones, como estudios académicos, como lecturas, como libros, en fin. Entonces, esas son unas vulnerabilidades que el patrimonio cultural y material tiene, y que nosotros debemos comenzar a reflexionar sobre ello. Y el otro caso que traemos acá dentro de nuestros proyectos actuales es la iniciativa Conversarte, que tiene como objetivo dar visibilidad a las y los artistas y su trabajo creativo, dando voz a las conciencias no hegemónicas, siendo llevado a cabo con utilización del formato podcast, de libre y gratuito acceso a públicos de todas las partes del mundo, a través también de mi canal YouTube Jenny González. Y lo interesante de esta serie de episodios es que vamos invitando a diversas artistas o diversos artistas para que nos hablen de sus trabajos, de sus creaciones, de lo que están haciendo, de sus proyectos, y a partir de allí le damos voz, literalmente. El lema
de la iniciativa es la voz de creadoras y creadores, porque realmente es una entrevista que yo llamo una entrevista unilateral, es decir, es una conversación donde yo hago unas ciertas muy puntuales apreciaciones y de allí la verdadera protagonista es la voz de la persona que está siendo invitada, porque pues ya vemos que cuando los artistas o las artistas no son hegemónicos, no pertenecen a círculos donde están incluidos en todas partes, entonces muchas veces su voz es también invisibilizada, no solamente su obra sino también su voz, no tiene la oportunidad de expresarse ante los públicos y muchas veces tienen unas obras excelentes pero que son poco o nada conocidas también por causa de estas eternas invisibilizaciones. Entonces conversarte abre esa posibilidad de diversas áreas del arte, diversas áreas de la cultura. Por supuesto, esto se emparenta directamente con las manifestaciones de la cultura material y los bienes de la cultura material y las manifestaciones de la cultura inmaterial, abarcando también las reivindicaciones que el arte lleva a cabo, reivindicaciones desde el punto de vista de género, reivindicaciones desde el punto de vista social, político, reivindicaciones emancipatorias de luchas de diversos pueblos, es decir, se rompe con aquel viejo dogma romántico del arte por el arte, sino que se fundamenta la creación artística como un sentido lógico de la contemporaneidad en todas las posibilidades que el humano creador tiene para expresarse y para repensarse. Y esta iniciativa también nacida y desarrollada en los actuales tiempos de pandemia COVID-19 se ha hecho a través del podcast porque es más fácil poder desarrollar un diálogo con estas personas invitadas, porque muchas veces pues a la distancia, ahí volvemos con el uso de las tecnologías, a la distancia se ha logrado, estamos logrando unas excelentes conversaciones con estas personas, no necesitando entonces, claro, es muchísimo más grato el contacto físico, la mirada cara a cara, pero bueno, hay que hacer uso de estas tecnologías y tomar las tecnologías, tomar las plataformas digitales como una herramienta de algo extremadamente positivo para poder dar a conocer, difundir nuestros trabajos académicos, nuestros trabajos de índole personal y también dar a conocer, promover los trabajos artísticos que hacen las diversas personas en sus diferentes comunidades, en sus diferentes localidades, en sus diferentes regiones, de manera tal que la herramienta del podcast ha sido una herramienta muy útil en el sentido también de la democratización de los bienes y saberes culturales, porque al colocarse libremente, gratuitamente, con acceso por internet, también brindamos la posibilidad de que sean alcanzadas en buenas partes del mundo. Cualquier persona puede acceder a ellos, comentar, buscar una manera. También proporcionamos a través de la cuenta en Instagram Conversarte Podcast. Abrimos la posibilidad de que haya también un intercambio de saberes donde las personas pueden interactuar con nosotras y nosotros, dando sus comentarios, dando alguna sugerencia, y también dentro de cada uno de los episodios entonces nosotros colocamos los contactos de la persona invitada también para que haya esa configuración en cuanto a la continuidad de lo que se está haciendo, es decir, no es un final cerrado, sino es una continuidad en el proceso creativo, difusor y promover los diversos patrimonios materiales e inmateriales que envuelven a nuestras diversas comunidades, sin distingo de color de la piel, sin distingo de género, sin distingo de ideologías. Lo único que sí
visibilizamos es precisamente esas condiciones no hegemónicas de estas artistas y creadoras que hemos invitado, estamos invitando a los programas que, bueno, esperemos que podamos continuar con este proyecto y de allí también decantar otros caminos para la reflexión y el intercambio de saberes a través de las distintas plataformas digitales. De manera que ambos programas proyectos que hemos compartido hoy con todas y todos ustedes están concebidos desde la visión educativa de integración sociocultural, brindando herramientas para el análisis hermenéutico de las transformaciones de nuestras propias realidades como sociedades contemporáneas en procesos de reinvención holística y construcción de redes de conocimiento locales, regionales y mundiales. Y antes de finalizar, yo quiero hacer un llamado a la reflexión y a la puesta en marcha desde cada uno desde nuestros propios contextos, nuestros entornos, nuestros tiempos y realidades. La puesta en marcha de, vamos a decir así, reflexiones que busquen la solución a las problemáticas en cuanto a la salvaguarda, la protección, la conservación de nuestros patrimonios culturales materiales, pero sobre todo los inmateriales, la gente, los animales que forman parte de nuestra vida cotidiana, la naturaleza, porque está muy vulnerada la naturaleza, y por eso es que también nosotras y nosotros como ciudadanías contemporáneas, cada día vemos más mermadas las posibilidades de colocar un mundo mejor no solamente desde la parte ética, moral, ciudadana, sino también un mundo mejor en lo que al ambiente, al medio, al aire, a los elementos cósmicos que nos rodean y de los cuales somos parte se refiere. Entonces, vale, estas reflexiones, extiendo de nuevo un gran abrazo y mis agradecimientos eternos por la invitación, augurando un éxito en este evento y en todas las otras entregas que vendrán. De nuevo, muchísimas gracias y un gran saludo a todas y todos.